La historia de la humanidad sigue presentando numerosos momentos inexplicables. Los recientes descubrimientos científicos cautivan a expertos y personas intrigadas por los orígenes de la vida en la Tierra. Estos hallazgos amplían nuestra comprensión del conocimiento y las capacidades de nuestros antepasados y, en ciertos casos, incluso revelan puntos de vista completamente nuevos. ¿Los fenómenos enigmáticos y las revelaciones arqueológicas también cautivan su interés? Si la respuesta es sí, únase a nosotros para conocer los 20 hallazgos arqueológicos e históricos más controvertidos cuyo estudio ha sido prohibido. Número 20. Los misterios de Acámbaro. Representan una búsqueda de la verdad. Ubicado en México, Acámbaro es una historia que desafía las normas. En 1944, el descubrimiento por parte de Waldemar Jules Rude de 33.000 figuras de Acámbaro, esculturas de cerámica que representaban criaturas, desde dinosaurios hasta humanos, encendió debates. Los defensores afirman que prueban la coexistencia de los dinosaurios humanos, desafiando los cronogramas científicos y la interpretación de la Génesis. Sin embargo, surgen dudas. Los escépticos cuestionan la autenticidad y los motivos. El inmigrante alemán Jules Rude y el joven creacionista de la Tierra Denis Swift lideraron el hallazgo, afirmando que tenían vecinos antiguos como los egipcios y los dinosaurios. El arqueólogo Carlos C. El escrutinio de peso reveló que eran falsificaciones modernas, no reliquias. La saga continuó con seguidores como Charles Hapgood y Don Patton. Incluso, el cautivador autor Earl Stanley Gardner. Las técnicas de citas agitaron la trama. Las pruebas iniciales indicaron antigüedad y las pruebas posteriores entraron en conflicto. Gary W. Carabo y Mark C. Hahn. La investigación reveló disparidades en la temperatura de cocción y la fecha. Falta de confiabilidad. Esta historia de figuras de Acámbaro resume la intriga, el engaño y la búsqueda intemporal de la verdad. Número 19. Los secretos de las piedras Dropa. Un rompecabezas intrigante. Las misteriosas piedras Dropa, una colección de 716 discos de granito descubiertos en 1962 por Quipu, en las montañas Bayanjar de China, han fascinado y desconcertado a los investigadores durante décadas. Supuestamente grabadas con símbolos crípticos que detallan un aterrizaje forzoso extraterrestre en la Tierra hace 12.000 años, las piedras provocaron controversia y curiosidad. Estos artefactos, mapas estelares y peculiares momias con cabezas alargadas, sugerían un vínculo extraterrestre. A pesar de un riguroso examen, la legitimidad de la piedra Dropa sigue siendo incierta. El renombrado ufólogo Jacques Vallée descartó la historia como un engaño, mientras que los recuentos posteriores agregaron elementos ficticios. Los eruditos chinos de la Academia de Prehistoria afirmaron haber descifrado las inscripciones que las atribuyen a extraterrestres que se estrellaron en la región fronteriza chino-tibetana. Aunque sus hallazgos encontraron escepticismo, las publicaciones soviéticas introdujeron afirmaciones de una conductividad eléctrica misteriosa que emana de algunas piedras. Las dudas rodean a figuras clave como Chipute y Tzum-Umnui, y se debate la autenticidad de los orígenes de la piedra. El supuesto encuentro del ingeniero austriaco Ernst Weigerer con las piedras carece de pruebas sólidas. Los relatos originales y las narrativas posteriores se entrelazan oscureciendo la verdad. ¿Son las piedras Dropa evidencia de interacción extraterrestre o son artefactos de origen terrestre de intrincado diseño? El enigma perdura mientras la historia desdibuja la línea entre el contacto cósmico y la creación terrenal. Número 18. El misterioso descubrimiento de Sayer. Viaje de regreso al enigmático pasado de Sayer, una encantadora madriguera ubicada en el condado de Bradford, Pensilvania, a solo 59 millas al noroeste de Scranton. Una sorprendente revelación arqueológica despertó intriga. En el sombrío sudario de la década de 1880, un grupo de intrépidos estadounidenses se topó con un túmulo funerario, revelando un tesoro escondido de peculiares restos humanos. Estos antiguos esqueletos guardaban un secreto asombroso. Llevaban cráneos adornados con proyecciones óseas que se asemejaban a cuernos colocados a unos 5 centímetros por encima de las cejas. Estos cráneos pertenecían a hombres aparentemente normales, excepto por su misteriosa corona de hueso. Los huesos mismos hablaban de gigantes de más de 7 pies de altura que descansaban alrededor del anuncio.
En 1200, la inauguración no fue una hazaña común y corriente, una liga de distinguidos anticuarios la orquestó. Dr. D. Donahue, un dignatario del estado de Pensilvania, estaba junto a A.B. Skinner, un explorador del American Investigating Museum, y W. K. Moorhead de la Phillips Academy, Massachusetts. Curiosamente, esta no fue la primera vez que estos enigmas con cuernos surgieron en América del Norte. A lo largo del siglo XIX, surgieron cráneos asombrosos similares en Wellsville, Nueva York, y en una aldea minera cerca de El Paso, Texas. Históricamente, los cuernos simbolizaban el poder, adornando dioses como Alejandro Magno e incluso Moisés, incluido Yahvé, también fueron representados con estos potentes símbolos. Número 17. Cuña de aluminio de Ayud. Una enigmática historia de la cuña de aluminio de Ayud, un artefacto que ha intrigado al mundo. Desenterrado en 1973 cerca del río Muir en Rumania, enterrado bajo 35 pies de arena junto a antiguos huesos de mastodonte, su característica más sorprendente es su composición. 89% aluminio con trazas de otros metales. Esto es desconcertante, ya que el aluminio no se conoció hasta el siglo XVIII, pero la cuña data de hace 10.000 años. El artefacto desafía la historia convencional debido al inmenso calor requerido para la elaboración del aluminio mucho antes de su descubrimiento. Surgen teorías con la ufóloga rumana Florin Georgita, que sugiere una participación extraterrestre, mientras que los escépticos proponen orígenes terrestres con un propósito poco claro. Después de 1995, el artefacto desapareció de la vista del público y residía en un santuario escondido. La narrativa se desarrolla con detalles intrigantes. Desenterrados cinematográfica en 1974, junto con huesos de mastodonte, resultados de laboratorio coincidentes en Kluge, Napoca y Lausanne, revelando elementos adicionales. Esto se alinea con la existencia del mastodonte hace 11.000 años. Aunque la exhibición del artefacto en el museo terminó en 1995, el misterio persiste, instándolos a abrazar lo desconocido. La cuña de aluminio de Ayud sigue siendo un enigma sin respuesta que invita a la especulación y el asombro. Número 16. La piedra del Decálogo de las Lunas. Se remonta a la década de 1880 e imagina una roca colosal en una montaña escondida cerca de las Lunas, Nuevo México, a unas 35 millas de Albuquerque. Conocida como la piedra del Decálogo de los Lunas, esta roca tiene inscripciones que se asemejan al hebreo antiguo, similar a una versión condensada de los 10 mandamientos. En 1933, el profesor Frank Gibbon, un entusiasta de las antigüedades, encontró la roca que había sido descubierta por un joven cazador de tesoros en la década de 1880, mientras que los escépticos señalan discrepancias en la puntuación de las inscripciones en comparación con el uso histórico. El lingüista Barry Fell defendió su autenticidad afirmando que la puntuación se alineaba con las normas antiguas. Curiosamente, las inscripciones contienen errores similares a errores tipográficos en la escritura antigua, que algunos descartan como evidencia de falsificación, mientras que otros ven como un enigma enigmático. La importancia de la roca radica en la posibilidad de que insinúa una llegada temprana de individuos de Israel a Estados Unidos. Anterior a Colón, notablemente pesado, equivalente a más de 80 automóviles, ha permanecido en su ubicación original debido a su peso, accesible a través de un boleto de 25 pesos de la Oficina de Tierras del Estado de Nuevo México. Este enigmático artefacto sigue cautivando como vínculo potencial con un pasado lejano. Número 15. El rompecabezas de la historia, el asombroso mapa de Piri Reis. En 1929, sucedió algo genial en Estambul, Turquía. El Topkapi Palace, un edificio súper antiguo convertido en museo. ¿Y adivina qué hay dentro? Encontraron un mapa antiguo que cautivó a todos. Hablemos de eso. El Palacio Topkapi fue donde vivieron líderes otomanos realmente importantes hace mucho tiempo. Imagínense gobernantes viviendo allí durante 400 de 600 años. Pero en 1929 se convirtió en un museo donde la gente podía ver cosas antiguas interesantes. Ahora, el mapa que encontraron, elaborado por un tipo llamado Perry Rees en 1513, mostraba el mundo de una manera genial. Es como un pirio. Rees fue un viajero en el tiempo porque dibujó América del Sur y África una al lado de la otra, casi como piezas de un rompecabezas. Pero espera, hay más. Incluso dibujó la Antártida antes de que nadie se enterara.
Y eso es un rasguño de cabeza. ¿Cómo supo qué había debajo de todo ese hielo? Hay una pista en el mapa sobre otro mapa secreto hecho por Cristóbal Colón, pero nadie lo ha encontrado todavía. La gente buscó por todas partes, pero no tuvo suerte. El mapa de Piri Reis es como una llave mágica que desbloquea secretos sobre los exploradores de antaño y sus viajes épicos. No creerás dónde se encuentra ahora el mapa de Piri Reis en la biblioteca de un palacio, como un tesoro de libro de cuentos, pero no está a la vista de todos. Así que la próxima vez que estés en Turquía, puedes emprender una búsqueda para descubrir sus misterios. Número 14. Misterio de la piedra rúnica de Kensington. En Minnesota sucedió algo bastante sorprendente en el año 1898. Imagínese a un granjero llamado Olafo Mann, que estaba limpiando su tierra. Mientras quitaba árboles y tocones, encontró una piedra grande. Lo interesante es que esta piedra estaba adherida a las raíces de un pequeño árbol. Omen no entendió su importancia al principio. Esta piedra especial llamada Kensington Runestone tenía una escritura extraña. Es como un rompecabezas esperando ser resuelto. La piedra era tan alta como una regla y un poco más ancha, como la pantalla de una computadora, pero era realmente pesada. Después de unos 9 años, Hjalmar R. Holland descubrió lo que significaba la escritura en la piedra. Hablaba de godos y noruegos, explorando un nuevo lugar llamado Vinland. Esto es importante porque podría significar que los vikingos llegaron a América antes que Colón. Algunas personas inteligentes investigaron esta historia y no la creyeron. Pensaron que alguien podría haber inventado la historia de la piedra, pero algunas personas creen que es real y que los vikingos estuvieron aquí. Un científico llamado Scott F. Walter revisó la piedra con atención. Descubrió que había estado fuera durante mucho tiempo, tal vez incluso unos cientos de años. Pensó que tal vez lo había logrado un grupo especial de vikingos. Incluso hoy en día no estamos completamente seguros acerca de esta piedra. Es como un secreto esperando ser descubierto. Puedes visitarlo en un museo de Minnesota y considerar si los vikingos pusieron un pie en suelo estadounidense antes de lo que pensábamos. La historia de la piedra rúnica de Kensington nos mantiene preguntándonos sobre la historia y lo que pudo haber sucedido hace mucho tiempo. Número 13. La antigua máscara funeraria. Guarda un extraño secreto el curioso caso del antiguo entierro, con forma de calavera de oveja que ha cautivado durante mucho tiempo a los arqueólogos rusos. La cautivadora historia de una elegante máscara de arcilla encontrada en un túmulo funerario siberiano continúa desconcertando. Descubierta por el profesor Anatoly Martinov en 1968, la máscara de arcilla pertenecía a un joven guerrero en el túmulo funerario de Shostakovsky. Investigaciones recientes de la profesora Natalia Polosmak y el doctor Konstantin Cooper han revelado una revelación sorprendente. Inicialmente se pensó que contenía restos humanos, pero sorprendentemente la cabeza de arcilla encerraba un cráneo de oveja. El enigma desconcertó a los investigadores. ¿Podría ser un mero accidente o una profunda costumbre de antiguos rituales? El profesor Polosmak sugiere primero 2 teorías. La máscara podría haber sustituido a un hombre cuyo cuerpo se perdió en el desierto o en tierras extranjeras. En esta creencia, el cráneo de la oveja representaba un recipiente simbólico para el alma del hombre. En segundo lugar, el cráneo de la oveja podría haber simbolizado un nuevo comienzo o una nueva vida, lo que significa un cambio de estatus único. Los arqueólogos también desenterraron un método de entierro ritual que implicaba modificación parcial. Los difuntos eran transformados en muñecas momias, con cráneos modelados con arcilla y adornados con elementos simbólicos. Estas figurillas esperaban un segundo entierro. Sus restos esqueléticos fueron encerrados en una casa de troncos que se incendiaba en elaboradas ceremonias. Si bien es posible que las tecnologías actuales no ofrezcan todas las respuestas, los susurros del pasado continúan cautivando nuestra imaginación, dejando espacio para revelaciones futuras. Número 12. Maravillas antiguas de la Cueva de Altamira. Ubicada cerca de la encantadora ciudad de Santa Lana del Mar en España, esta joya escondida atrae tanto a aventureros como a entusiastas de la historia. La Cueva de Altamira es una cápsula del tiempo de creatividad adornada con intrincados dibujos al carboncillo y vibrantes pinturas policromadas que representan criaturas de manos antiguas y humanas, creadas por almas ingeniosas hace más de 36.000 años durante el Paleolítico Superior. A finales del siglo XIX, el notable Modesto Cubillas desenterró este tesoro. En 1868,
Las deslumbrantes obras de arte de la cueva captaron la atención de Marcelino Sanz de Sauto, cuya innovadora investigación respaldada por Juan de Villanova I. Piera reveló el antiguo origen del arte en 1880. Sin embargo, se desató una controversia entre los expertos y los escépticos que cuestionan la posibilidad de mentes prehistóricas concebir maravillas tan abstractas. La tormenta de dudas se prolongó hasta 1902, cuando surgieron informes de arte antiguo similar en toda la región franco-cantábrica, lo que obligó a los escépticos a renunciar a su incredulidad. Altamira fue finalmente reconocida por su invaluable importancia cultural, obteniendo el prestigioso estatus de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1985. Aunque la cueva original ahora está fuera de los límites para proteger su delicado legado, las réplicas meticulosamente elaboradas ofrecen una ventana al pasado para los exploradores curiosos. Con una extensión de más de 1000 metros, los pasadizos laberínticos de la cueva albergan una vibrante muestra de brillantez artística. Bañadas en ocre y carbón, las pinturas bailan con la vida y muestran criaturas extintas hace mucho tiempo como el magnífico bisonte Prisis. Cada trazo de pigmento aplicado cuidadosamente por manos antiguas demuestra el ingenioso uso que hace el artista de los contornos naturales para dar vida a sus sujetos en un impresionante 3D. Aunque la cueva permanece sellada, el legado de Altamira brilla a través de meticulosas reproducciones. Las réplicas elaboradas por expertos permiten a los admiradores modernos contemplar estas antiguas obras maestras y ser testigos de la armoniosa combinación de forma y color que trasciende milenios. Número 11. Maravillas de los antiguos mayas. Desde el corazón de Guatemala emerge Tikal, una antigua ciudad adornada con impresionantes templos escalonados que alcanzan el cielo, invitando a los viajeros a presenciar la grandeza de la historia. Pero los verdaderos tesoros se encuentran en el Parque Arqueológico de Quirigua. Los imponentes pilares de piedra mayas adornados con diseños intrincados que se extienden hasta 10 metros de altura. Estos centinelas silenciosos susurran historias de la vida diaria de los dioses y los rituales sagrados, preservando la esencia de una era que ya pasó. A diferencia de las metrópolis meticulosamente planificadas, las ciudades mayas crecieron orgánicamente y cada capa de construcción preservaba la evolución de una sociedad que prosperaba gracias a la innovación, el comercio y la expresión artística. Estas ciudades no eran solo centros de poder, eran centros culturales. Cada calle y plaza contaba la historia de una civilización que dejó una huella indeleble en la historia. Mientras exploras los restos de las ciudades-estado mayas, te sorprenderán los paralelos con las grandes civilizaciones de la Grecia clásica y la Italia del Renacimiento. Camine por las calzadas de piedra caliza que alguna vez conectaron estas ciudades-estado, reflexione sobre su propósito y desentrañar la intrincada red de conexiones políticas. La destreza arquitectónica de los mayas no se limitó a los grandes templos. Se extendió a complejos residenciales, mercados y escuelas, un testimonio de su enfoque holístico de la vida urbana. Número 10. La aventura glosal. En la década de 1920, un joven llamado Emil Friedan y su abuelo estaban arando un campo cuando tropezaron con una habitación oculta. En su interior había cosas antiguas y ricas con historias que contar. Pero ¿adivina qué? Algunas personas pensaron que eran cosas falsas hechas para engañarnos a nosotros, las personas inteligentes que estudiamos cosas viejas, también conocido como. Los arqueólogos se pelearon mucho por estos fines. Discutieron si el material era real, historia o simplemente los trucos astutos de alguien. Incluso el Ministerio de Cultura francés se involucró y dijeron que era una mezcla de real y falso. Imagina dos superhéroes, Salomón, Renock y Abe Broy. Vinieron a Glosel y tenían opiniones diferentes. Renock dijo que sí, estas cosas son reales, mientras que Bruyel dijo, espera, no tan rápido. Recogieron cosas del suelo y las mostraron, pero sinceramente se volvió más confuso. La historia se volvió aún más loca con peleas judiciales e insultos. La gente se acusaban unos a otros de mentir e inventar cosas. Los tribunales declararon culpable y luego cambiaron de opinión. Era como un rompecabezas gigante que nadie podía resolver. Los expertos seguían reuniéndose para hablar de Glosel, como detectives reuniendo pistas. El tiempo pasó y ¿adivinen qué? Todavía no sabemos todas las respuestas. El material de Glosel sigue ahí, guardando sus secretos. Glosel se hizo famoso por este misterio,
Y aunque no tengamos todas las piezas, la historia de este pequeño pueblo seguirá siendo asombrosa. Número 9. El cementerio mesolítico revela secretos asombrosos. En una sorprendente revelación, un notable descubrimiento arqueológico ha arrojado luz sobre la historia antigua de Europa, descubriendo un cementerio que data de hace casi 8.500 años. Escondido en Alemania, el cementerio Großfreidenwalde, un vestigio de la era mesolítica, ha revelado sus enigmáticos secretos, cautivando la atención del mundo. Entre los tesoros bajo tierra, destacan dos hallazgos con historias intrigantes: el entierro de un tierno bebé de 6 meses y el misterioso internamiento erguido de un joven de unos 20 años han dejado a los investigadores asombrados. A diferencia de las prácticas ordinarias de la época, este cementerio revela una narrativa extraordinaria del entierro humano, sugiriendo que era un lugar donde los difuntos eran cuidadosamente enterrados. Desafiando las normas convencionales de las costumbres de los cazadores-recolectores, expertos excavadores revelaron 9 esqueletos antiguos de este lugar de entierro, algo poco común en el estilo de vida nómada mesolítico. Sorprendentemente, 5 de ellos eran niños menores de 6 años, señalando un aspecto conmovedor de la vida y la mortalidad antiguas. La meticulosa preservación de los restos del bebé ha brindado a los científicos una oportunidad única para descubrir conocimientos críticos sobre sociedades pasadas, incluida la posibilidad de enfermedades y condiciones de vida que dieron forma a su mundo. Sin embargo, los misterios no terminan ahí. Un joven enterrado más de un milenio después ha desconcertado a los investigadores debido a su curioso entierro en posición vertical. Acompañada de herramientas de hueso y pedernal, esta práctica peculiar, que también se encuentra en la lejana Rusia, ha encendido especulaciones sobre interacciones interculturales, sugiriendo conexiones que desafían las teorías convencionales del flujo cultural. El cementerio Großfreidenwalde es un testimonio de las intrincadas capas de la historia humana y ofrece vislumbres de un pasado donde los cazadores-recolectores coexistieron con los albores de las sociedades agrícolas. La existencia paralela de estas comunidades, junto con la evidencia de una interacción mínima, plantea interrogantes sobre la dinámica entre ellas. Número 8. Cráneos antiguos con apariencia de extraterrestre encontrados en un cementerio mexicano. Los arqueólogos han descubierto un cementerio con cráneos humanos de formas extrañas. En México, estas extrañas calaveras, que parecen sacadas de la ciencia ficción, fueron distorsionadas intencionalmente, arrojando luz sobre una antigua tradición. Históricamente, remodelar los cráneos de los niños en crecimiento era una práctica común en Centroamérica, pero el reciente descubrimiento sugiere que esta costumbre se extendió más al norte de lo que se creía anteriormente. Descubierto en 1999 por residentes de un pequeño pueblo mexicano durante la construcción de un canal de riego, el cementerio es el primer cementerio prehispánico en el estado de Sonora, en el norte de México. Entre los 25 entierros encontrados, 13 tenían cráneos alargados y puntiagudos, mientras que 5 mostraban dientes alterados. Haciendo alusión a una mutilación dental, los cráneos fueron alterados mediante deformación craneal lograda al atar tablas de madera contra las cabezas de los bebés. La arqueóloga principal, Cristina García Moreno, de la Universidad Estatal de Arizona, notó la naturaleza enigmática de la práctica. Si bien abundan las teorías, las razones detrás de las alteraciones craneales siguen siendo un misterio. Curiosamente, muchos observadores confunden a estos antiguos humanos con seres extraterrestres debido a su apariencia distintiva. Sin embargo, García enfatizó que se trataba indiscutiblemente de individuos humanos. Además, la presencia de numerosos niños con cráneos distorsionados plantea dudas sobre los posibles resultados negativos de esta práctica. Dado que el descubrimiento contradice suposiciones anteriores, los investigadores ahora proponen que los inmigrantes del sur podrían haber influido en la tradición. En Sonora, la intriga del lugar de entierro se profundiza a medida que los restos esqueléticos se adornan con joyas elaboradas con conchas marinas y caparazones de tortuga, lo que sugiere complejas costumbres funerarias. A medida que los científicos continúan su investigación, esta revelación puede remodelar nuestra comprensión de las interacciones y tradiciones culturales de la antigüedad. Número 7. Una antigua tumba de wombat gigante. Fue desenterrada por entusiastas de la arqueología y aficionados a la historia. Quedará cautivado por un descubrimiento sorprendente. Desde el corazón de Australia,
se ha desvelado un notable cementerio de criaturas prehistóricas, incluidos marsupiales colosales, del tamaño de rinocerontes, que revela secretos del pasado que han desconcertado a los científicos. En una revelación innovadora, la Tierra de Down Under ha revelado un tesoro escondido de aproximadamente 50 esqueletos de Diprotodon. Estos enormes marsupiales, similares a los wombats actuales, alguna vez gobernaron los paisajes australianos, pero aquí está el verdadero truco. Estos gigantes peludos eran tan enormes que lucían bolsas espaciosas para acunar a un humano adulto. Más allá de un espectáculo apasionante, este descubrimiento podría ser la clave para desentrañar sus enigmáticos misterios de extinción. Durante eones, estos diprotodontes compartieron su hogar con los pueblos indígenas de Australia, formando una conexión intrincada que desafía la teoría de la extinción Blitzkrieg. Abundan las teorías sobre la actividad humana, los cambios de hábitat debidos a los incendios, la agricultura e incluso los trastornos climáticos podrían haber influido en su desaparición. Los fósiles provienen del corazón de South Walker Creek, en el centro de Queensland. Mine Site fue descubierto por la comunidad de Barada Barna. Al frente de la carga, Scott Hawke Null, una luminaria en el ámbito de la paleontología, describió su asombro ante la enorme abundancia de estas reliquias. Su presencia pinta un vívido retrato de ecosistemas antiguos. Ofrece una oportunidad incomparable para reconstruir la vida de estas colosales criaturas y cómo coexistieron con otras especies, incluidos los lagartos megalomaníacos y los inmensos cocodrilos. Número 6. Rongorongo. Oculta en una estructura sencilla en las afueras de Roma, se encuentra una reliquia enigmática más cautivadora que las famosas estatuas de la isla de Pascua. Una tablilla de madera descubierta por dos misioneros en 1870 guarda un fascinante secreto. Este fragmento de mineral de madera, de menos de 1 metro de largo, está adornado con curiosos jeroglíficos que han desconcertado a las mentes durante generaciones. Con 8 líneas de texto en cada lado que comprenden casi 2000 glifos, el verdadero comienzo y final de esta inscripción eluden la interpretación. Conocida como tagua entre los expertos, esta tablilla se encuentra entre los escasos 25 restos de Rongorongo, la escritura del pueblo Rapanui tallada en madera. Estas piezas, aunque en diferentes condiciones, brindan una visión fascinante de un sistema de escritura poco convencional, una intrincada variedad de símbolos pictóricos que representan criaturas, flora, figuras humanas, formas y objetos comunes se alinean en estos guiones dispuestos horizontalmente. Los textos alternan de manera única líneas al revés, un estilo bustrofedón inverso que requiere un giro de 180 grados después de cada línea. Sin embargo, la historia de Rongorongo sigue siendo un misterio. Los primeros exploradores europeos en 1722 no observaron ningún rastro de él, y no fue hasta 1864 que surgió su existencia. Eugene Arrow descubrió que Rongorongo supuestamente estaba presente en cada vivienda escrita en madera y bastones. Trágicamente, el conocimiento disminuyó debido a acontecimientos como una incursión peruana en 1862, un brote de tuberculosis en 1867 e intervenciones misioneras. Los esfuerzos por descifrarlo han dado lugar a diversas teorías y los orígenes del elusivo guión siguen siendo inciertos. ¿Fue una forma de protoescritura o un guión completo? Las tabletas mismas son las únicas pistas tangibles. A lo largo de los años, lingüistas y estudiosos como Michael Ventris, del Lineal B, han intentado desvelar sus secretos. Algunos desciframientos hacen alusión a calendarios, genealogías y posibilidades, aunque ninguno ha sido probado definitivamente. Ahora es el momento de que los suscriptores de hoy elijan. Recibimos esta imagen de un hueso gigante encontrado durante un descubrimiento arqueológico. No estamos seguros de a qué animal pertenece este hueso, pero suponemos que podrían ser los restos de un dinosaurio o una enorme criatura marina. ¿Alguna vez te has encontrado con algo así en tus salidas o en un museo? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación. Número 5. Tumba de la Reina Roja. En una notable expedición dirigida por el arqueólogo mexicano Arnoldo González Cruz en 1994, surgió una tumba extraordinaria de las profundidades del tiempo que nos transportó al vívido mundo del 600 a 700 después de Cristo.
Ubicado dentro de las ruinas místicas de la antigua ciudad maya de Palenque, este descubrimiento conmocionó a la comunidad arqueológica. Debajo de la sombra de las desgastadas piedras del Templo 13, una cámara oculta esperaba el momento de su revelación. Después de que comenzaran los meticulosos esfuerzos de excavación en 1973, bajo la dirección de Jorge Acosta, se descubrió un pasaje oculto que conducía a una galería de preservación incomparable. Como si guardaran secretos de una época pasada, los pasillos y cámaras de la tumba deslumbraban con tesoros más allá de la imaginación. En el instante en que las enigmáticas puertas de la tumba se abrieron, se materializó un espectáculo impresionante. He aquí la Reina Roja, como la bautizaron los investigadores, adornada con un esplendor real, adornada con perlas, jade y conchas ornamentadas, yacía elegantemente en reposo. Una corona de cuentas circulares de jade adornaba su frente como testimonio de su estatus. Fragmentos de obsidiana y jade adornaban su pecho, mientras una máscara funeraria de malaquita velaba su rostro. Una pequeña figura de piedra caliza susurraba historias antiguas en una concha marina situada dentro del ataúd. Esta figura cautivadora, que alguna vez estuvo envuelta en la oscuridad, cobró vida mediante un análisis meticuloso. La datación por carbono 14 y la reconstrucción facial revelaron a una mujer de alrededor de 60 años. Su robusta salud desafiaba su época, revelando su dieta rica en carne y sus dientes notablemente sanos desafiaban las convenciones mayas. Sin embargo, su verdadera identidad sigue siendo un misterio. Su nombre se escapa. Los historiadores González Cruz especulan que podría ser Champu Ayau, esposa de Pacal y abuela del último soberano maya. En la búsqueda de la verdad, continúa la búsqueda del lugar de descanso de Pacal. Siendo las comparaciones de ADN un faro de esperanza, la Reina Roja y su opulento lugar de descanso ofrecen una cápsula del tiempo, una mirada fugaz a la grandeza de un imperio que preserva un rompecabezas que nos invita a desenterrar sus secretos. Número 4. La antigua estatua de madera rusa revela secretos asombrosos. Los investigadores han desenterrado la sorprendente verdad sobre el ídolo de Shigir, una obra maestra de madera descubierta en las profundidades de Rusia en 1890. Lo que inicialmente se pensó que tenía 9.670 años ha sido reinventado. La verdadera edad del ídolo es asombrosa. 12.100 años. Es 2 veces más antiguo que el icónico Stonehenge. La historia detrás de esta intrigante reliquia nos lleva al interior de Rusia, donde los mineros de oro tropezaron con la extraordinaria estatua en la turbera de Shigir. Una vez descartado como una curiosidad, ahora es un testimonio del arte avanzado de sus creadores mesolíticos. Elaborada con madera procedente de un árbol que vivió hace más de 12.000 años, esta colosal escultura alguna vez se elevó a más de 17 pies de altura. Tallada con patrones en zigzag y rostros humanos, es una pieza impresionante de nuestro pasado lejano. Esta obra maestra nació durante un período de agitación climática y fue una ventana a las emociones y la artesanía de los primeros humanos. El equipo detrás del descubrimiento cree que refleja el profundo arraigo de la humanidad por el arte y las habilidades, revelando un nuevo capítulo en nuestra antigua herencia. El ídolo de Shigir. Se han decodificado tallas enigmáticas y sabiduría milenaria, revelando una saga épica de la creación desde la perspectiva de los visionarios mesolíticos. Esta revelación promete reescribir la historia de nuestra evolución artística y espiritual, arrojando luz sobre un periodo de innovación que comenzó mucho antes de la civilización, tal como la conocemos. Número 3. El enigma de los huesos de mamut en el desierto helado de Rusia. Una colosal estructura circular, elaborada a partir de los huesos de más de 60 mamuts lanudos, ha asombrado a los arqueólogos. Con 40 pies de diámetro, esta maravilla de la edad de hielo descubierta en Kostenki genera dudas sobre su propósito. Alexander Pryor, líder de la investigación de la Universidad de Exeter, sugiere que una combinación de ritual y sustento impulsó su creación. En su interior ardieron fuegos que insinúan calidez y luz. La evidencia única de leñeras quemadas ilumina los bosques ocultos del duro paisaje. Sorprendentemente, los rastros de tejidos vegetales ofrecen una ventana a las dietas prehistóricas. Parecido a los tubérculos modernos, el origen del mamut sigue siendo un enigma. Fueron cazados o recolectados en lugares de muerte masiva. Ludmila Lakovlova, del Centro Nacional Francés de Investigación Científica, destaca la importancia más amplia de Kostenki como centro de vida humana antigua. Por encima de todo,
Esta gigantesca maravilla de huesos es un testimonio de la resiliencia humana contra el frío de la adversidad, una historia congelada de supervivencia grabada en los huesos del pasado. Número 2. El misterioso Michigan. La intriga descubierta por las reliquias se extendió por la ciudad de Edmore, Michigan, en octubre de 1890. Mientras James O. Scotford suscitaba rumores sobre un hallazgo notable, un alijo de tesoros antiguos emergió de sus excavaciones, tazas, estatuillas y tablillas intrincadamente grabadas que recuerdan a artefactos del cercano oriente. La posibilidad de que una civilización antigua avanzada habitara en Michigan despertó mi imaginación. Sin embargo, esta historia dio un giro. Durante las siguientes décadas, Scotford y numerosos lugareños del centro de Michigan realizaron hallazgos similares. ¿Eran estas reliquias susurros de la historia o ingeniosos inventos? El escepticismo llenó las mentes de arqueólogos e historiadores. Su veredicto elabora falsificaciones, meticulosamente creadas y luego enterradas por el propio Scotford. El escrutinio reveló signos reveladores, jeroglíficos sin sentido, escrituras carentes de significado y objetos de arcilla que parecían cortados a máquina, incluso desmoronándose en el agua. La autenticidad de la reliquia se desmoronó tras un examen experto, como señaló el profesor Francis W. Kelsey de la Universidad de Michigan. Sus diseños peculiares y su artesanía sin refinar exponían inequívocamente su verdadera naturaleza a cualquier arqueólogo capacitado. Así, el enigma de las reliquias de Michigan, un capítulo de la historia marcado por su intrigante mística, permanece firmemente cerrado. Número 1. El enigmático Estados Unidos. Pasando por la encantadora Mystery Hill, ubicado en Salem, New Hampshire, se encuentra una maravilla cautivadora conocida como el Stonehenge de Estados Unidos. A pesar de su nombre, esta cautivadora colección de rocas y estructuras antiguas se distingue de la icónica bisagra de piedra. En 1937, el visionario propietario William Goodwin la llamó en broma Mystery Hill. Sin embargo, en 1982, experimentó un cambio de marca glamoroso que se transformó en el enigmático título que ostenta hoy. Alimentando una ferviente curiosidad, están las afirmaciones de que este intrincado sitio, que data de hace unos 4000 años, podría ser obra de los europeos de la Edad de Piedra. Esta especulación, promovida fervientemente por arqueólogos aficionados, ha encendido la imaginación en todas partes. Sin embargo, el veredicto de arqueólogos experimentados conlleva una pizca de escepticismo. Al profundizar en el suelo, no desenterraron signos reveladores de antiguos artefactos europeos anteriores al siglo XVII. En cambio, tropiezan con rastros de herencia nativa americana, huellas que se remontan a 1000 años o incluso más. Sin embargo, de los escombros emerge una narrativa más racional. Estos restos podrían ser los vestigios desgastados de una granja de la época colonial. En medio de los susurros de las naciones de civilización antigua, la historia de una humilde granja gana fuerza, dando a entender que la historia podría tener más de una carta bajo la manga. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo. Nos vemos en la próxima, amigos.